En el nombre de Jesús, que Pablo, un siervo de Dios, quien fue el que fundó la iglesia de Corinto, ¿sí? Gloria a Jesús, en los años 50, 53 años después de Cristo. Y él dice en la Biblia que él estuvo año y medio predicando y enseñando la palabra de Dios. Predicando y enseñándoles la palabra de Dios a esta iglesia. Pero esta iglesia es una de las cuales, de las tantas que fundó Pablo, era una iglesia muy problemática. Y Pablo, estando en Éfeso, escribe esta carta a la iglesia de Corinto para fomentar entre ellos la unidad, ¿sí? Y la santidad que ellos deberían de caminar. Pablo era un hombre, un siervo de Dios que se preocupaba por la obra de Dios. Él decía, ¿cómo voy a presentar a la novia de Cristo? Y este es un tema muy importante, porque son temas para tomar decisiones. Iglesia, ya no queda tiempo. Cristo viene pronto y viene por una iglesia santa, pura, sin mancha ni arruga. ¿Sí? Dios me está hablando en esta palabra a mí y a ti, a todo su pueblo, que necesitamos tomar decisiones. Hoy es un día para ponernos a cuentas con el Señor. Dios no ve tu error, ¿sí? Lo contristamos ciertamente al Espíritu Santo, lo que podemos hacer contrario a la voluntad de Dios. Pero amados hermanos, en el nombre de Jesús, habíamos visto nosotros, gloria a Jesús, que era un hombre carnal, un creyente carnal. Cuando yo digo creyente carnal, creyente espiritual, es porque estos dos tipos de personas, dos tipos de creyentes, dos tipos de hijos de Dios, viven en la iglesia, vienen a la iglesia y están dentro de la iglesia. Pablo lo escribió a la iglesia de Corinto, no le escribió al mundo, le escribió a la iglesia, ¿sí? Y yo sé que actualmente lo mismo que pasó Pablo, también lo pasa a la iglesia ahora, ¿sí? Es necesario, iglesia amada, que después que tú y yo hemos entrado por la puerta estrecha, hemos escuchado y hemos obedecido el llamado de Jesús a entrar por la puerta estrecha, gloria a Jesús, aleluya, y le damos gracias a Dios. Pero después de eso hay una decisión que tú y yo tenemos que tomar, ¿sí? Dos disposiciones: de caminar siendo creyentes carnales, ¿sí? Viviendo de una manera no agradable a Dios, viviendo de una manera enemistados con Dios, o tomamos la decisión de ser creyentes espirituales, teniendo una vida que le agrade a Dios, haciendo la voluntad de Dios. La decisión es tuya y mía. Pablo había detectado este problema en la iglesia de Corinto y Pablo necesitaba ya hablarles, ¿sí?, misterios de las escrituras, más cosas más profundas de las enseñanzas de Dios, pero Pablo no lo pudo hacer. Y la responsabilidad no era de Pablo, la responsabilidad era de los creyentes que no habían tomado la decisión de obedecer a Dios. Ellos seguían desobedeciendo a Dios. Había un grupo que desobedecía y otro grupo que obedecía, ¿sí?, a las enseñanzas de la escritura por medio de Pablo. Y muchas veces en la iglesia pasa esto. Miren, hoy domingo, gracias a Dios, Dios tiene una palabra para su pueblo. Y He lanzado a todos ustedes la semilla incorruptible, que es la palabra de Dios, es lanzada a todos los hijos. Ustedes son una tierra buena, ¿sí? Pero depende de ustedes si la empiezan a regar esa semilla. Porque la semilla necesita ser regada para poder crecer, ¿sí? Gloria a Dios. Habíamos visto, iglesia amada, que los creyentes carnales habían aceptado a Cristo. Son personas que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador de sus vidas. Pero ellos permiten que les gobierne su carne, ¿sí? Gloria a Dios. También habíamos visto cómo reconocer a los creyentes carnales.
Habíamos dicho, iglesia amada, que los carnales eran personas muy problemáticas, personas que hacen problemas dentro de la iglesia, personas que viven en contienda, en pleito entre los creyentes, que viven enemistado entre los hermanos, personas que buscan otra de las evidencias de un carnal, son personas que buscan excusas y excusas y excusas para el servicio de Dios. ¿Sí? Otra, ¿sí? No les voy a decir todo lo que vimos ese día, pero les voy a decir los más resaltantes. Son personas, ¿sí?, que son emocionales, que cuando el pastor o la pastora o el líder pide a algún servidor, dicen, yo voy, yo estoy ahí. Pero en el camino, antes de cumplir su promesa, en el camino se le presentó una adversidad familiar, se le presentó algo, no, un obstáculo, y como es un niño espiritual, es muy cambiable su determinación. Y el sí que dijo lo cambia por el no, porque son niños espirituales, son iglesias carnales que son muy cambiables en sus decisiones. Y los líderes, pastores, no pueden contar con ese tipo de personas porque te van a hacer quedar mal. Y yo creo que los pastores le hemos pasado muchas veces esto. Pero gracias a Dios, iglesia amada, yo me imagino, parafraseando la palabra, ¿cómo se habrá sentido Pablo? Pablo, usted lo conoce, ¿sí? Por las escrituras. Pablo les enseñaba, año y medio estuvo con ellos. Y no eran creyentes espirituales, porque no obedecían a la palabra. Los carnales, iglesia amada, son personas, iglesia que hablan mucho, pero mucho de Dios, pero sus hechos dicen lo contrario. ¿Sí? Iglesia, los creyentes son aquellos que habíamos hablado, creyentes que son muy fácil y muy rápidos de ver la paja del hermano. Buscan los errores de los hermanos, los defectos de los hermanos, pero son muy difíciles de que ellos acepten sus propios errores. ¿Sí? Ellos son los carnales. Como dijo Jesús, deja de mirar la paja de tu hermano y mira la viga que tú tienes en tu ojo. Aleluya. Iglesia, las personas carnales, por causa de su madurez, iglesia espiritual, deshonran el nombre de Jesús, deshonran a la iglesia. ¿Cómo lo deshonran? Por su mal comportamiento, ¿sí? Por la mala actitud que toman ante a un evento o algo que se haya presentado en ese momento, ¿sí? A pesar que conocen la palabra de Dios, gloria a Dios, pero iglesia, deshonran con su comportamiento. Y como dice la Escritura, viven como la gente del mundo. El creyente carnal vive como la gente del mundo. ¿Por qué? Porque han permitido que la carne les gobierne su vida. ¿Sí? El jueves, muy bonito la reflexión, muy linda y muy edificante, ¿no? Nos comentaba el Señor a través del líder Alonso de cómo tú tomas la decisión de quién toma las riendas de tu vida, de quién toma, como Él ha puesto el ejemplo, el timón de tu vida. Yo digo, ¿quién sabe más de que te conviene o lo que no te conviene? ¿Es Jesús o tú? Es Jesús. Entonces, ¿por qué tú no le das tu vida? O sea, te dejas guiar por Él y todo te va a ir bien. Absolutamente todo. Aún en la Biblia nos aconseja Jehová, Jesús, Dios nos aconseja en la Biblia. Él dice, hoy el Señor te presenta su palabra. Hoy te presenta la bendición y la maldición. Te presenta el bien y el mal, la vida y la muerte. Y Él nos aconseja, escucha, 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 escucha. Inclina tu oído a escuchar mis razones. Escoge pues la vida, la bendición. Escoge para que te vaya bien a ti y a tu familia, a tu descendencia. Consejos hermosos del Señor. Bienaventurado el hombre que escucha a Dios, feliz. Feliz el hombre que escucha la voz de Dios. Y esta es la voz de Dios. Yo sé que Dios habla audiblemente, lo sé.
Pero si tú dices, no me habla Dios, pues hoy día te está hablando el Señor a través de su palabra. Por eso es necesario, iglesia, que tú anotes los textos bíblicos y vayas a casa y vuelvas a meditar, a escudriñar la palabra de Dios. Jesús mismo dijo, en los últimos tiempos peligrosos habrán falsos maestros, engañadores, y no te permitas que nadie te engañe. Vea la escritura. Jesús es el mismo de ayer y de hoy, de siempre. Él no ha variado, ¿no? Él no tiene sombra de variación, dice Santiago. Hemos visto evidencias, unas más de las evidencias de los creyentes carnales, iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Son personas que dan mucha importancia a las cosas materiales más que las cosas espirituales. Son creyentes carnales aquellos que se resienten rápido, que son fácilmente, que se enojan, ¿sí? Y reaccionan en la carne. Airaos, pero no pequéis, dice la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Habíamos visto también el destino de los creyentes carnales, ¿sí? A través de la palabra, Pablo estaba dando una advertencia muy contundente, muy clara a los creyentes carnales. ¿De qué, iglesia? De que si ellos seguían siendo carnales, podían perder su salvación y ellos no estaban preparados para el rapto de la iglesia. ¿Cuántos quieren irse con Cristo? Iglesia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, oro una vez más para que el Señor abra tu entendimiento, ¿sí? Que el Señor enderece nuestras veredas, como dice el Salmo 23, por amor a su nombre. La Biblia dice, si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, y buscare mi rostro, y se convirtiera, dice, de sus malos caminos. Es una decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros, de convertir nuestros malos caminos a los buenos caminos de Dios. Como dice Jeremías, enderezad nuestros caminos. Iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret, el destino de los creyentes carnales es la muerte. Porque dice que, la Biblia dice que si tú y yo, gloria a Jesús, instamos, iglesia, en hacer los deseos de la carne, moriremos. Y no hablo de una muerte simplemente física, va más allá, que es la muerte eterna. O sea, pierdes tu salvación. Una salvación tan grande que dio Jesús a morir en esa cruz y entregar su vida por nosotros. Pero si tú decides seguir viviendo siendo un creyente carnal, obedeciendo a la carne, vas a morir. Vas a morir. Ese es el destino de todo creyente carnal, iglesia. Ya no somos deudores de esta naturaleza pecaminosa, somos deudores del Espíritu Santo. Ya no tenemos por qué obedecer, como dijo Pablo en la Escritura, no tenemos por qué obedecer a la carne. Ya no somos deudores de la carne, somos deudores del Espíritu Santo. Porque, iglesia, es el Espíritu Santo quien nos convenció de esa fe que necesitábamos para ser salvos, para aceptar a Cristo. Fue el Espíritu Santo quien nos convenció. Y yo le doy gracias a Dios. Iglesia, alábale. Alábale porque Él vive. Alábale. Él es el Rey de Reyes. Iglesia, fue el Espíritu Santo que a mí me convenció, que a ti te convenció de aceptar a Cristo en el corazón. Es el Espíritu Santo que te convence de que lo que no le agrada a Dios no lo hagas. Tú tomas la decisión. No es Dios. Mucha gente, yo recuerdo que un mototaxista me dijo, si Dios es bueno como dicen. Yo creo que esta pregunta quizás muchos lo han recibido o les han preguntado, ¿por qué si es bueno? ¿Por qué permite que los niños sean violados? ¿Por qué permite? No es porque Él no es malo, no. Es que lamentablemente el mundo está gobernado por Satanás. Dios es bueno porque dice Santiago que no hay ninguna cosa, toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. El mal no viene de Dios, viene de Satanás, que es el hombre que obedece a las mentiras de Satanás. No es Dios.
Lamentablemente somos hombres y mujeres que deberíamos de tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones todos los días de nuestras vidas. Hasta para levantarte de la cama, tú tomas una decisión. Y Pablo estaba diciéndole a la iglesia de Corinto: hey, si sigues así, vas a morir, vas a perder tu salvación. No estás preparado para el rapto de la iglesia. Si, mire, en unos minutos, 5 minutos, viene Jesús en una nube a arrebatar a su iglesia. Dime tú, respóndete tú mismo, ¿estarás preparado para irte con Él? ¿Estarás preparado, iglesia? ¿Estás con esas vestiduras blancas sin mancha ni arrugas? Gloria a Dios. Iglesia, ya no somos deudores. Incluso nosotros, para que me pudieran entender un poco más, porque muchas veces, iglesia, los frutos de la carne que habíamos visto nosotros en el libro de Gálatas, mencionado uno por uno, como dice la Biblia, les traje concepto de cada uno, de la mayoría de ellos, ¿no? Y les di concepto uno para que puedan definir por el diccionario español y por la Biblia cuál es el concepto de cada uno de ellos. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Iglesia, incluso a través de la escritura, el domingo pasado les enseñé cómo hacer morir la carne. 2 formas de hacer morir la carne, los deseos de la carne. La primera forma era no alimentando la carne. Tenemos que tener cuidado de qué estamos viendo, qué estamos hablando, qué estamos escuchando, qué estamos haciendo. Eso alimenta la carne. Y a tener cuidado de todo, incluso David decía: cuido mis ojos. Y él había caído en pecado por causa de mirar por los ojos. Él después dijo: tengo cuidado de lo que miro. ¿Por qué? Porque eso alimenta la carne. ¿Sí? Por ejemplo, yo siempre le digo, cuando le discipulo, le digo: ¿qué relación hay en una cancha de fulbito, la cerveza? No tiene relación. Pusieran agua energizante para que puedan ellos seguir siendo atletas, ¿verdad? Pero ¿qué relación hay con una cerveza? No hay nada. Porque ¿qué estamos mirando? Que aquí estamos obedeciendo también, iglesia. La segunda forma de hacer morir los deseos de la carne es andando en el Espíritu. Es el comportamiento, iglesia. Cómo nosotros estamos caminando, cómo estamos viviendo, cómo llevamos nuestra vida, ¿sí? Cómo nos estamos comportando. ¿Nos estamos comportando conforme a la voluntad de Dios o conforme a tu voluntad tuya? Iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret, andando en el Espíritu es una forma de que tú representes y demuestras que estás lleno del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo que te controla, y ya no las pasiones carnales, y aún más, ni las ambiciones personales. Porque muchas veces el deseo carnal, pero dice la Biblia también que es las ambiciones personales. Aleluya. Y hoy día, en el nombre de Jesús, vamos a concluir los 3 objetivos últimos de este tema: los 2 tipos de creyentes. Amén. Gloria a Cristo Jesús de Nazaret. Y vamos a ver en el nombre de Jesús el 4 objetivo, que es la definición de los creyentes espirituales. ¿Sí? La definición de los creyentes espirituales, iglesia amada, son aquellos creyentes que han aceptado a Cristo como su único Señor y Salvador de sus vidas. ¿Sí? Pero al contrario de los creyentes carnales, este grupo de personas, los creyentes espirituales, iglesia amada, en este caso son creyentes que han permitido y permiten que el Espíritu Santo los gobierne. Permiten que el Espíritu Santo los guíe. ¿Sí? Muy por el contrario de los carnales.
Los carnales gobiernan su carne, los deseos de la carne, pero los espirituales han permitido que los gobierne el Espíritu Santo, que los guíe el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Vamos a ver en esta mañana el quinto objetivo, que son cómo reconocer a los creyentes espirituales. Y en esta mañana solamente vamos a ver 3 evidencias, nada más, ¿sí? Yo sé que hay muchos más, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre 3 evidencias. Y la primera, por favor, les invito a sus Biblias y vamos a ver el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 1, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús de Nazaret. Y voy a leerlo, iglesia amada, también en la versión Dios habla hoy. Gloria a Cristo Jesús de Nazaret. Dice la palabra de Dios, ¿sí? En Gálatas capítulo 6, versículo 1. Acuérdense que estamos viendo ya los 3 objetivos últimos, los 2 tipos de creyentes. Estamos hablando acerca de los creyentes espirituales, ¿sí? Con este tema ustedes van a poder diferenciar cuándo es un creyente carnal y cuándo es un creyente espiritual, ¿sí? Hay muchos que nos creemos espirituales, pero seguimos viviendo en la carne, ¿sí? Porque son personas, como les dije, una de las evidencias de un carnal son difíciles, ¿sí? Es complicado para ellos, ¿sí? Aceptar sus errores, ¿sí? Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios, según la Reina Valera, Gálatas 6:1, dice: hermanos, ¿ves que gloria a Jesús, aquí también está hablando, gloria a Dios, a la iglesia? Dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vamos a leerlo, por favor, en la Dios habla hoy, ¿sí? Dice la palabra de Dios: hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse. Hay un deber de los cristianos espirituales de ayudar a corregirse, pero háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que él también sea puesto a prueba. Iglesia, en el nombre de Jesús, escúchame por favor y préstame mucha atención, ¿sí? Aquí dice que si uno de nosotros hemos visto caer o tener una falta, en la versión de Dios habla hoy, habla de pecado, ¿sí? Dice, si alguna es encontrado en alguna falta. Si tú vas al diccionario, ¿sí? Español, falta es desliz, que se haya caído, desliz, ¿sí? Gloria a Dios. Escúchame por favor. Dice, si hay alguno de ustedes que ha cometido un pecado, recuerda que la Biblia dice, ¿sí?, que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos una vez más. Dios es bueno, y yo siempre les digo, mientras hay vida, hay esperanza, iglesia. Cuando tú estás muerto, alguien muere, ya no hay esperanza. Pero mientras hay vida, tú puedes orar, tú puedes invitar, tú puedes hacer muchas cosas para volverlo al amigo que ha caído en la falta o que ha pecado en algo, ¿sí? Gloria a Dios, volverlos a corregir y volverlos a traer a la casa de Dios, ¿sí? Pero dice, ¿a quién le da ese deber? A los espirituales. ¿Por qué, iglesia amada? Porque acabamos de definir quiénes son creyentes espirituales. ¿Quiénes son? Son aquellos que han determinado
ser guiados por el Espíritu Santo, que han determinado ser gobernados por el Espíritu Santo, que han determinado caminar por el Espíritu Santo. Porque el creyente espiritual va a escuchar las directrices de Dios, del Espíritu Santo, para poder corregir al creyente carnal o aquel creyente que ha tenido esa falta, que ha pecado. El espiritual no tiene por qué hacer caso a su carne, porque él ha tomado la decisión de ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y ese encargo le da a los creyentes espirituales, ¿sí? Gloria a Dios. Y dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Iglesia, escúchame. La palabra restaurar, ¿qué es restaurar? Es volver a su primera estado que estuvo. Si estuvo espiritual, pero tuvo una falta, se convirtió en carnal, pero el espiritual tiene que ayudarlo a volver a su estado original. No sé si me dejo entender. Es restaurar. ¿Sí? Gloria a Dios. Iglesia, dice aquí, pero con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. En la Dios habla hoy, que habíamos leído, que dice amablemente. Ahora, recuerda que la mansedumbre, si el espiritual, iglesia, ha determinado ser guiado por el Espíritu Santo, gloria a Jesús de Nazaret, la Biblia en Colosenses nos habla de las vestiduras del Hijo de Dios, del escogido de Dios santo. ¿Cuáles son las vestiduras? La misericordia, la mansedumbre, la benignidad, la humildad, la paciencia, la paz y el perdón y el amor, que es el vínculo perfecto. La mansedumbre es una de las vestiduras del creyente, ¿sí? Sino que el creyente espiritual ha decidido colocarse y ponerlas todos los días, estas vestiduras. El carnal se las quita las vestiduras, el espiritual se las coloca la vestidura. Ahora, para que me entiendan un poquito mejor, estaba viendo qué significa mansedumbre. Escúchame por favor. Bueno, te dije, no, dice ser manso. Algunos le dicen, uy, es bien débil. No, mansedumbre no significa debilidad, sino más bien es un equilibrio entre la fortaleza, iglesia, interior y la humildad. Y dice que la mansedumbre es una virtud, ¿sí? Que implica autocontrol. Autocontrol. Por ejemplo, en esta parte del autocontrol, por ejemplo, los domingos ustedes tienen consejos de Dios a través de las Escrituras. Los jueves venimos a orar, a clamar al Señor. Ayunamos, vigilamos, gloria a Jesús. Y hay consejos que a veces personalmente por medio del discipulado les digo, haz esto, no hagas esto. Y cuando vienen y me dicen, pastora, me pasó esto. ¿Y yo qué te dije? Que no lo hagas. Entonces como que te da un poco de decir, pues, si tú estás buscando consejos y no lo haces, entonces ¿para qué lo buscas? No es que seamos radicales, iglesia, pero aquí el manso equilibra su autocontrol, usa el autocontrol, ¿sí? Esa es una virtud. Escúchame. El manso tiene paciencia, tiene gentileza, es amable y tiene una actitud receptiva a la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios, que restaures, que corrijas con amor, con espíritu de mansedumbre, no señalándolo, no golpeándolo, porque con nuestra fuerza no lo vamos a lograr. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser, ¿sí?
Escúchame. Es la actitud receptiva a la voluntad de Dios. Dice, la persona mansa no se deja llevar por la ira. No se deja llevar por la ira o el resentimiento, sino que el manso es una persona que confía en Dios y en su justicia. Que confía en Dios y en su justicia. ¿Sí? La justicia del hombre no es igual que la de Dios. La divina no es igual que la del mundo. Aleluya. Esa es una persona mansa, no es débil. Muchas veces confundimos la gentileza, la amabilidad por debilidad. Pero mira lo que nos habla la palabra. La única forma de poder restaurar, de poder hacer que tu hermano carnal, o no es carnal, o que ha caído, porque pueden caer todos. Aún se acuerdan en la Biblia, ahí en 1 Corintios capítulo 10, cuando ahí habla acerca de los pecados del pueblo de Israel. Sí, creo que está en el versículo 12 cuando dice, el que cree estar firme, cuide que no caiga. Muchas veces pensamos que estamos firmes. Es como, por ejemplo, tú al drogadicto que está en restauración, ¿sí? Y él dice, no, yo puedo ir donde están mis amigos drogándose, yo puedo ir ahí y yo sé que voy a poder, yo sí, ya lo superé. Se cree firme, pero estando en el grupo, estando en ese lugar, cayó. ¿Sí? Gloria a Dios. Y eso es lo que estaba hablando 1 Corintios en capítulo 10, hablando de los pecados del pueblo de Israel. Él dice, no, hablaba para no caer en esos pecados nosotros. Aleluya. Eso, iglesia amada, la Biblia nos llama a nosotros, los que nos creemos. Dice, vosotros que sois espirituales, nuestro deber es de convertir al creyente carnal a convertirlos en creyentes espirituales, pero con el espíritu de mansedumbre, no señalándolos, no criticándolos, no murmurando. Iglesia, en el nombre de Jesús, yo estoy de acuerdo con la palabra cuando dice que todo lo que amamos a Dios, todo lo que nos pasa, nos sucede, nos ayuda para bien. Porque recuerda que el mal carácter no va a heredar el reino de los cielos. Y cada evento, cada situación que pasamos nosotros, nos ayuda a formar este carácter. Porque todos venimos con un mal carácter, todos. Porque hemos estado viviendo en el camino ancho. Y ahí Satanás hacía con todo lo que queríamos y lo obedecíamos lo que él decía. Pero ahora tenemos un nuevo amo que es bueno, misericordioso, que nos ama a pesar de que nosotros contestamos al Espíritu Santo, pero su amor es eterno y nos sigue amando y nos amará por la eternidad a pesar de entristecerlo. Él nos sigue amando. ¿Se acuerdan cuando yo les dije el domingo pasado, qué van a hacer sabiendo que el Espíritu Santo vive en ustedes? Vamos a seguir contestándolo. ¿Qué van a hacer? El espiritual, iglesia amada, hay un deber de ayudar a corregir a los hermanos que han resbalado, que han caído, que han pecado. Hermano, ciertamente, hermana, pecaste, pero sabes, murmuraste quizás, pero sabes, eso no es bueno. Pide perdón a Dios, Él es fiel y justo para perdonarte. Y vamos a restaurarlo, a ayudarlo al crecimiento espiritual de ellos. Gloria a Dios, iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si tú te crees espiritual, aleluya, tú debes ayudar, no destruir a tu hermano. Iglesia, en el nombre de Jesús, escúchame. El creyente espiritual restaura al caído. Como dice, hay un refrán que dice el mundo, hacen leña del árbol caído. No es así.
No es que te alejes tampoco. Acá no dice que el que tiene falta o el que ha pecado, huyan de ellos. No dice aquí. Aquí dice, si tú eres espiritual, ayúdalo a corregirse. Ayúdalo, dice. Pero con espíritu de mansedumbre. No es diciéndolo todos los días, te dije esto, te dije, ¿ves? Sigues ahora mismo. No, ayúdalo, hermano, sí se puede. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Él te ama. Tú sí vas a poder. Dice con espíritu de mansedumbre. Iglesia, escúchame. El creyente espiritual es de ayuda a los pastores, a sus pastores. El creyente espiritual es de ayuda a sus iglesias. Iglesia, el hombre espiritual pone el hombro, como quien dice, se pone la camiseta, ¿sí? Para ayudar a crecer a su iglesia, sabiendo que su iglesia pertenece a Cristo. El hombre espiritual sabe que la obra no es del hombre, la obra es de Dios. Pero se pone la camiseta en la iglesia, en el rebaño que Dios le ha puesto. ¿Tú te imaginas estando aquí en la iglesia? O tal vez otro hermano que esté en la iglesia, por ejemplo, en cualquier denominación que esté allá, y que el hermano esté ganando almas y le envíe para acá a la iglesia. O que tú ganes alma y le envíes a otra iglesia. El cristiano espiritual sabe dónde Dios le ha puesto. Sabe que ese es su rebaño. Y es de ayudas a su iglesia, al pastor. Pero sabiendo que la obra es de Dios. Y que Él es galardonador de los que lo buscan. Porque tú estás, al obedecer a Dios, estás buscando a Dios. Gloria a Dios. Iglesia, el cristiano, el creyente espiritual da sus fuerzas. El creyente espiritual da su tiempo a la obra de Dios. El creyente espiritual, iglesia, da sus finanzas para la extensión de la obra de Dios. Porque el creyente espiritual ha entendido que Dios ama al dador alegre. Ha entendido el creyente espiritual que tú no le das al hombre tus finanzas, sino le das a Dios. El creyente espiritual ha entendido, ¿sí? Que es Dios quien juzga a las personas. Muchos he visto, ¿sí? Y he escuchado dentro de las iglesias que no quieren ofrendar. Muchas veces no quieren ayudar. No quieren ofrendar, ¿por qué? ¿Qué le estarán haciendo la plata? Mira, el líder está con un carro, la pastora tiene una ropa nueva. Mira qué están haciendo. El creyente espiritual no está viendo eso. Está viendo que es la obra de Dios y que no tiene por qué juzgar nada. El hombre espiritual, iglesia, escúchame, es el que da sus talentos, es el que da sus dones para el crecimiento de la iglesia, para la extensión de la obra de Dios. Iglesia, y sobre todo, yo me pongo a pensar y digo, Señor, gracias. ¿Por qué tú has puesto que el hombre espiritual, el creyente espiritual, no destruya el carnal, no lo señales? ¿Sabes por qué? Porque el creyente espiritual ha entendido, escúchame, ha entendido que no somos independientes. Ha entendido que una iglesia, un rebaño, iglesia, es una familia. Y que en la familia tenemos que ministrarnos, amarnos y ayudarnos los unos a los otros. Yo te pregunto, en la casa de en tu familia, ¿te gustaría que entre tus hijos, entre tus sobrinos, familia, primos, estén peleando? ¿Que se estén odiando? ¿Te gustaría eso? O sea, el hombre espiritual ha entendido
que somos el cuerpo de Cristo, que todo lo que estamos en este lugar pertenecemos al cuerpo de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. Imagínate, este es tu cuerpo. ¿Tú golpearías a tu cuerpo? ¿Tú golpearías a tu ojo? ¿No te duele cuando tú golpeas a tu ojo? Es que nos debería doler el sufrimiento de tu hermano, porque somos una familia, que no nos une la sangre natural, nos une la sangre de Cristo. Ese es el creyente espiritual que ha entendido que somos una familia, que no somos independientes, que no somos de la base 1, que no somos de la base 2, como dijeron ellos. Algunos decían yo soy de Pablo, otros de Pedro, de Apolo. Tú no eres de ninguna base, tú eres de Cristo, tú no eres de mío, eres de Cristo. Aleluya. Y todo lo que se haga en este lugar para la gloria de Dios es para la extensión de la obra. Gloria a Cristo Jesús de Nazaret, iglesia. Una de las evidencias, la primera evidencia que le encontramos en Gálatas, es que el creyente espiritual ayuda a restaurar, ayuda a corregir a aquel hermano que ha caído en una falta, o como dicen otras versiones, que ha pecado. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, y gracias a Dios que cada día sus misericordias son nuevas. Recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, son contra potestades que pueden operar en la otra persona. Pero recuerda esto y nunca se te olvide que si tú amas a Dios, tienes que entender que todas las cosas que pasas, que todo el proceso que puedas pasar, te va a ayudar para bien. Para Dios, en esos pequeños momentos, en esas pequeñas conversaciones, Dios te está perfeccionando. Porque todos los días Dios nos perfecciona a través de su palabra, hasta que el día sea perfecto. Tenemos que llegar a la misma altura del crecimiento de Cristo. Yo te pregunto, y me pregunto yo también a mí misma, ¿amaré como amó Jesús? ¿Puedo perdonar como perdonó Jesús? ¿Puedo caminar como Jesús caminó? ¿Puedes? Puedes decirle, por más que te golpeen, por más que murmuren, por más que, qué sé yo, te hagan mal a ti, puedes decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tú seguir amándolo, tú seguir abrazándolos. Eso no es hipocresía. Eso es obedecer a la palabra de Dios. Quizás al comienzo te va a costar, porque tenemos sentimientos, pero no somos personas emocionales. La emoción no nos conviene, no sacamos nada de provecho de las emociones, ni de los apegos, iglesia, ni de los apegos. Porque hoy yo puedo estar aquí y mañana puedo estar pastoreando en Tarapoto. Y porque tú te has apegado a mí, al pastor que viene no lo vas a recibir. Iglesia, no. Dice la Biblia que todo tiene su tiempo bajo el sol. Todo. El tiempo también que yo tenga en esta tierra se va a acabar en un momento. Lo que sí le pido a Dios es que me lleve de esta tierra hasta que haya cumplido su propósito en esta tierra. Porque ninguna saeta nocturna tocará mi morada. No hay muerte repentina para lo que hace el propósito de Dios. Ese es un creyente espiritual. El que ayuda a corregir, el que ayuda a levantar al caído. Es de una ayuda a las iglesias. Y yo me imagino a Pablo, habrá querido hablarles, misterios, pero no encontró en la iglesia de Corinto esto. Aleluya. Segunda evidencia, iglesia, de un creyente espiritual,
Lo encontramos en Hebreos 5:14. ¿Sí? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, aleluya. Lo vamos a leer también en la versión hispanoamericana, ¿sí? Hispana. Dice la palabra de Dios, según la Reina Valera, gloria a Jesús. Hebreos 5, versículo 14, ¿sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, por favor, Hebreos 5:14? Dice la palabra de Dios y lo leo en el precioso nombre de Jesús de Nazaret. Dice, pero el alimento sólido es para los adultos. Aleluya. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Escucha. Para los que por el uso, escúchame, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué te repetí esta parte donde dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados? Mira lo que dice en la versión hispana. Dice, pero el alimento sólido es para los adultos, o sea, los que han alcanzado la madurez espiritual, los cuales por la práctica, aquí no dice por el uso, sino por la práctica, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Escúchame, creyente espiritual. ¿Quién es un creyente espiritual? ¿Cómo yo puedo ver que es un creyente espiritual? Escúchame. Son aquellos que han alcanzado la madurez espiritual. ¿Cómo? ¿Cómo han alcanzado? Dice en la Reina Valera, por el uso. Y en la hispana dice, por la práctica. ¿Sí? Escúchame, por la práctica. ¿Eso qué quiere decir? Que ese tipo de creyente espiritual ha llegado a la madurez espiritual por causa de la obediencia a la palabra de Dios. Tú decides si obedeces o no obedeces a la palabra de Dios. Pero, escúchame, el maduro espiritual o el creyente espiritual alcanzar esa madurez, dice, ¿por qué? Porque ha obedecido a la fe. Y ellos han aprendido a comer el alimento sólido de la palabra de Dios. ¿Cómo así? Ellos han hecho un hábito al practicar la palabra de Dios. Un hábito. Iglesia, en el nombre de Jesús, escúchame. Dice que por el uso, por la práctica, a la obediencia a la palabra de fe, ellos pueden discernir entre el bien y el mal. Esto me hace recordar a lo que Santiago aconseja a la iglesia. En Santiago 1:22, ¿qué dice la palabra de Dios? Anótalo y puedes leer en casa. Me hace recordar, gracias al Espíritu Santo. ¿Qué dice? No siendo solamente oidores, sino hacedores. No te engañes a ti mismo, que solamente viniendo los domingos, escuchando la palabra de Dios, viniendo a la oración y clamando, pero no pones en práctica la palabra de Dios, porque sigues murmurando, porque sigues en pleito, porque sigues en contiendas. Cuando Dios te ha dicho, soportaos los unos a los otros, amaos. Aún dice la palabra de Dios, iglesia. Pero cuando tú estás obedeciendo, vas ejercitando. Por la práctica se convierte en un hábito. Que cuando tú ya te vienen a hacer algo, tú estás ya en un hábito. Lo perdono. No te preocupes, hermanita. Lo perdono. Que Dios tenga misericordia. Como que no, no es que no, como que sí nos resbala algo así, pero no es que no nos importe, sino que ya no te afecta. Tu corazón tiene la coraza.
La Biblia dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque del corazón mana la vida. Porque la boca habla por lo que abunda el corazón. Mira, en el nombre de Jesús, el espiritual, iglesia amada, es el que usa y hace y practica. Él tiene la capacidad de discernir cuándo puede ir a un lugar y cuándo no puede ir a un lugar. No es dirigido por el hombre. El hombre dice, véngase rápido a orar, pastora, se muere, hoy se muere. No. Los verdaderos hijos de Dios, dice la palabra, que son guiados por el Espíritu Santo. Y hemos definido que el creyente espiritual, ¿quién es? El que ha determinado ser gobernado por el Espíritu Santo. El que ha determinado ser guiado por el Espíritu Santo. Es el que practica, el que usa la palabra de Dios, que la pone por obra. No simplemente es oidor y chao. No, pastora, la Biblia que dice en el Salmo 1, no te sientes en sí de escarnecedores. No te sientes. Si empiezan a burlarse de alguien, corre de ese lugar. No es que tú menosprecies de las personas, pero inteligentemente, sabiamente, levántate. Porque estás contristando al Espíritu Santo. Lo estás contristando al Espíritu Santo. ¿Y qué hemos dicho? ¿Cuál es la forma de hacer morir la carne? ¿Cuál es? No alimentando la carne. Cuida tus ojos lo que ven. Cuida tus oídos lo que escuchan. Cuida tu boca lo que hablas. Cuida qué estás haciendo. Cuida obras. Por eso al entrar al lugar santo dice, lávense las manos, obras, y los pies, obras. Iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret, el hombre espiritual, el que ejercita por causa de que se forman hábitos. Por ejemplo, ¿qué es un hábito? Yo le decía a la hermana, vienen a las 5 de la mañana a orar. La condición de su espíritu solo lo sabe Dios. Pero vienen, oran, se les ha formado un hábito. Porque dicen ya, es como que un día falta, es como que les faltara el agua, les falta algo. Una hermana quiso eso, no vino como 2 días. Luego dijo, no, tengo que ir. Se le está formando ya ese hábito. Así como debe formar el hábito nosotros, y que yo creo en el nombre de Jesús que se ha formado, es el devocional diario. Ese es un hábito. Dame, Señor, el pan de cada día. ¿Estás obedeciendo a quién? ¿A la pastora? No. ¿Al líder? No. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dame el pan de cada día. Y tú estás obedeciendo a esta palabra, buscando, haciendo tu devocional diario. Dice velar y orar, velar y orar. Iglesia, tienes que velar. ¿Qué es? Vigilar. Como padres tenemos que vigilar con quién se reúnen los hijos, con quién, a dónde va, qué está haciendo, qué está hablando. Vigila. Es velar y orar, vigila. ¿Quién se acerca a tus hijos? ¿A dónde van? ¿Con quién se van? ¿Qué está haciendo? Vigila. Vigila. Estás obedeciendo. No es que seas tóxica como dice la palabra en el mundo, no. Pero dice velar y orar. En todo tiempo. Estás obedeciendo a la palabra de Dios. Iglesia, en el nombre de Jesús, los hombres y mujeres creyentes espirituales, iglesia, por causa del uso de la palabra de Dios, por causa de ser hacedores, ¿sí? Se hacen hábitos en su vida. Ya no les llama la atención cuando murmuran de ellos. Ya no les llama la atención cuando hablan mal, cuando les hacen un deseo. No les llama la atención. No es que no les importe, vuelvo a decir, sino que como que decir, ay hermana, es que no ha entendido todavía la palabra. El que dice, bueno, que siga hablando. ¿Por qué? Porque el espiritual ha entendido que su lucha no es contra su hermano, sino es contra potestades. Y en ese momento cuando murmuran de ti, iglesia, ¿qué está o qué objetivo tiene
El hermano no, es Satanás que quiere que tú salgas de tu control, que tú tengas resentimiento y te separes de esa persona. Enemistad. ¿Quién es el encargado de dividir a la iglesia? Satanás. Y eso está en la Biblia. No le digo porque es el causante de todo, dice Satanás. Es el único causante de la división de la iglesia. Tú tienes que entender que tu lucha no es contra tu hermano. Tu hermano lamentablemente sigue, por más que tenga 15, 20 años en la iglesia, pero sigue siendo niño. Por eso te digo, el hecho de que tú estés 15, 20 años y vengas los domingos, los jueves y te disipules, eso no garantiza que estés bien. Son las evidencias de tu forma de vivir, adorando en todo tiempo. Por eso dice que Jesús dijo en Juan 4 que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Adorar es la forma de vida que tú tienes. Esa es una persona espiritual que en todo tiempo adora y alaba a Dios. Por eso es de continuo, tiene que estar en tu boca la alabanza. En una conversación, alaba a Dios. ¿Pero cómo? Con tu comportamiento. Por eso habla de que el creyente, iglesia, cuando tú caminas en el Espíritu, es el comportamiento que tú tienes, siendo hacedora de la palabra de Dios. Vuelvo a repetirse, manso no significa que tú eres débil. No significa que eres, como dice el mundo, eres tonto, que te dejas. No es que seas tonto. Es que tú has entendido que tu lucha no es contra carne, sino contra potestades, que lamentablemente está operando en tu hermano creyente todavía. No sé si me dejo entender, ¿sí? Gloria a Dios. Y los creyentes, iglesia espirituales, iglesia amada, como tienen el discernimiento activado, ellos pueden rápidamente, ¿sí? Rápidamente saber cuando alguien les engaña. Cuando ven un falso maestro o hay falsas doctrinas, el que tiene discernimiento, el cristiano espiritual, lo va a detectar al instante, ¿sí? El creyente espiritual sabe distinguir a los falsos maestros de los verdaderos maestros. Segunda evidencia, según Hebreos 5:14, ellos tienen la capacidad de alimentarse con alimentos sólidos, porque saben discernir entre el bien y el mal. La primera, Gálatas 6:1, gloria a Jesús, porque ellos restauran al hermano que ha caído en cualquier falta. En cualquier falta, iglesia, aunque sea la mínima, pero son de ayuda y ayudan a corregirse a sus hermanos. No los destruyen, sino los edifican. Tercera evidencia y última evidencia que vamos a ver en Mateo 6:33. Yo creo que de este tema de Mateo 6:33 hemos tenido un congreso maravilloso de 3 días, donde creo que el Espíritu Santo se movió grandemente en ese congreso, donde nos han dado, ¿sí?, tesoro a través de la palabra de Dios, ¿sí?, al entender qué significa Mateo 6:33, ¿sí? Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios y lo vamos a leer, gloria a Jesús, también en la versión Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Escúchame, ¿qué dice la Nueva Traducción Viviente? Dice, busquen, está hablando a la iglesia, ¿sí? Está hablando Jesús. ¿Viste cuando estaban afanados por lo que tenían que comer, vestirse? Mira lo que le dice Jesús. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesita. Es buscar el reino y vivir una vida justa, de acuerdo a la palabra. Escúchame. Cuando habla por encima de todo, hace 2 domingos, 3 domingos atrás, siempre les he venido diciendo
que habla el Señor de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, habla de prioridades, ¿sí? El orden de Dios es, primero es Dios. Busquen primeramente el reino de Dios. Luego de Dios es la esposa, el esposo. Luego vienen los hijos, ¿sí? Luego la familia, el trabajo y el deporte, ¿sí? En el mundo, muchas veces primero es los padres, la familia, los hijos, antes que la esposa. Y antes que el esposo primero es, antes que el trabajo primero es el deporte. Es un desorden lo que ellos viven. Pero nosotros, gracias a Dios, tenemos un orden. Dice, imagínate, aquí está Dios, la esposa, el esposo, aquí están los hijos. Dice que busquen el reino de Dios por encima de todo, de la esposa, del esposo, de los hijos, de la familia, del trabajo, del deporte. Por encima de todo. Y quiero aclarar esto, iglesia. Cuando habla encima de todo, yo no estoy diciendo que dejes de lado a la esposa, que dejes de lado al esposo. No, no estoy diciendo eso. Gracias a Dios, iglesia, que Dios nos da la sabiduría para poder nosotros tomar decisiones. Está hablando de prioridades. Por ejemplo, hoy día domingo, que es el día del Señor, ¿cuántas horas tú y yo le damos al Señor en su casa? Solo 2, 3 horas. Ya pone 4 horas que te quedes a conversar al final. Y las mujeres tenemos que dejar la comida hecha, ¿sí? Pero son mujeres sabias que edifican su casa, que pueden levantarse 1 hora antes o 2 horas antes a cocinar y venir a darle lo primero. Iglesia, vuelvo a repetirte lo que te dije hace un momento. Todo tiene su tiempo. Es bueno salir a pasear, es bueno. Es bueno pasar tiempo con la familia, es buenísimo. Dios viene por la familia, Él mismo lo constituyó. Pero es prioridad. Escúchame, por favor. Por ejemplo, yo lo doy como testimonio de lo que Dios hizo con mi vida. Cuando yo vengo a los pies de Cristo, yo vine endeudada. Tengo una tienda con mis hijos, tenemos una tienda. Yo abría los domingos y hacía los cultos en la tarde, porque yo tenía que trabajar por la mañana. Iglesia, y lamentablemente, como Satanás se engaña, y el domingo se vendía más que los otros días. Pero Dios obró en mí y me dijo, el domingo es mío, cierra. Yo decía, pero Señor, yo mañana no tengo que pagar una deuda, una letra, ¿cómo voy a pagarla? Pero ahí entra la confianza a Dios, en el creer en Dios. Que si tú buscas primero el reino de Dios, todo vendrá por añadidura. Y sobrenaturalmente, cuando yo cerraba, yo tenía esa plata para poder pagar el lunes. No es que dejes el trabajo. Algunos dicen, no, pero yo tengo que comer, yo tengo que pagar mi alquiler, yo tengo que esto. ¿Cómo, pastora? No, no es eso. Pero hay una promesa que si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, todo vendrá por añadidura, vendrá lo que necesites. Porque Él es tu pastor y nada te va a faltar. Iglesia, son prioridades. Por ejemplo, a veces yo le digo y me dicen, perdónenme, no digo algo personal, pero en el transcurso de mi experiencia que tengo de aconsejar, yo no estoy en contra de todo todo es buenísimo. Iglesia, por ejemplo, hay personas que a veces que me decían, ahora no me han dicho, es el día de la mamá y mis hijos quieren tomar desayuno conmigo, pastora. De repente no me da el tiempo para llegar.
Usted tiene que entender que es el Día de la Madre. El Día de la Madre son todos los días, hermana. Y si quieren tomarse uno contigo, decirle, no solamente puedes tomar desayuno. Sí, quizás puedes tomarlo ya, sí, hijotos, pero tienen que entender que yo amo a Dios. Si para ti el desayuno es a las 10 de la mañana, entonces si quieres tomar conmigo, para mí el desayuno es a las 8 de la mañana. Pero no perderte. ¿Sabes por qué? Porque tal vez ese día que tú faltes, tú necesitabas esa palabra. Es el día que tú faltes. Iglesia, en el nombre de Jesús, no depende de las rodillas de tu hermano, depende de tu rodilla. No vas a la oración, pero pastora, hermano, oren por mí. Ahí está mi hijo, pastora, ahí le mando. Que no es malo, está bien. Pero tú siendo una persona cristiana espiritual, que te crees espiritual, que tú me digas, oren por mí, no has entendido. Clama a mí, dice el Señor, a mí y yo te responderé. Iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret, cuando habla de Mateo 6:33, iglesia, son creyentes que están enfocados más en las cosas espirituales que en las cosas materiales. Que han entendido que tenemos que atesorar tesoros en el cielo, no en la tierra. Con eso no quiere decir que tú compras una casa. No estoy diciendo eso. Sino prioridad. Iglesia, por ejemplo, nosotros tenemos, iglesia amada, un día de predica. Tenemos un domingo de 2-3 horas. Un jueves de 2 horas o 3 horas de oración. Y el resto de días. Justamente el día jueves que tengo una oración, tienes que lavar la ropa. Justamente ese día. Iglesia, en el nombre de Jesús, entiende que con Dios nada te va a faltar. Cuando Jesús le dijo al rico, él sabía cuánto tenía recaudado en dinero, en bienes, los almacenes que tenía, claro que Jesús lo sabía. Y este rico obedeció la ley de Moisés, pero una cosa le faltaba: amar al prójimo. Le dijo, ve y vende todo le dijo, y tú ven y sígueme. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú sigues a Cristo, no te va a faltar alimento, no te va a faltar vestido, no te va a faltar vivienda, no te va a faltar comida, no te va a faltar nada. Iglesia, en el nombre de Jesús, el creyente espiritual sabe que su prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia. Y sabe que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Es un creyente espiritual que sabe que Dios cumple sus promesas. Que no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Sabe que por más que tengas 5 años, 10 años orando por tus hijos y aún no viene, pero dice la Biblia que Él, si tú crees, tú y tu casa van a ser salvos, tú no le pones tiempo al Señor. Señor, si en enero no viene, Señor, no te creo. Señor, si no viene este enero, me salgo porque no cumple. No funciona así. Los creyentes espirituales confían en Dios. Son como los montes de Sión que permanecen para siempre. Los creyentes espirituales no se mueven por la adversidad, por las dificultades difíciles que puedan pasar. No se mueven por ello. Ellos confían en el Señor. Iglesia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, 3 evidencias. El creyente tiene el deber de restaurar, no de atacar y destruir, sino de restaurar, pero con espíritu de mansedumbre. 2, que tiene el discernimiento por la práctica, por la obediencia a la palabra de Dios, se forma hábitos. 3, porque busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y último objetivo, el destino de los creyentes espirituales. ¿Sabes cuál es el destino? Que yo creo que todos anhelan ese destino. Iglesia, uno es estar en la presencia de Dios. Pero aquí en la tierra, los creyentes espirituales, iglesia amada,
son personas, iglesia, que han sometido su carne, que han decidido ser guiados por el Espíritu de Dios. Ellos han decidido hacer morir su carne cada día. A ellos, iglesia, les espera una vida llena de amor, una vida llena de paz, una vida llena, iglesia amada, de gozo. Ha entendido que el gozo no proviene del esposo. Ha entendido que no proviene de los hijos, sino viene de la presencia de Dios. Así dijo Salomón. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Que son alegrías, sí, pero son personas, iglesia amada. El creyente espiritual, iglesia amada, son las personas que aquí en la tierra van a disfrutar de la presencia de Dios. Nada les va a mover, absolutamente nada, ni nadie. Así le deje la novia al novio, así le dejen plantar en el altar. Nadie les puede robar el gozo del Señor. Nadie. Iglesia, en el nombre de Jesús, el creyente espiritual va a disfrutar de la abundancia. Va a disfrutar cuando Jesús dijo: yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Hoy, hermanos, hemos concluido con este tema los dos tipos de creyentes: el creyente carnal y el creyente espiritual. Hemos visto diferencias, evidencias de estos dos tipos de creyentes. Hemos visto, iglesia, sus pros y sus contras de cada uno de ellos. Iglesia, hay una sola opción, ¿sí? Y es que tú tienes que tomar la decisión. Te había hablado que ser carnal, el caminar, ¿sí?, en una disposición de carnalidad, no sacas provecho absolutamente nada. La opción que tú tienes y yo tengo es ser un cristiano espiritual. Tú y yo, como hijos de Dios, como dice Efesios 5, ser imitadores de Dios, como seguidores de Cristo. Tú y yo tenemos que aborrecer a la carne. Tenemos que aborrecer la mentira. Tenemos que aborrecer, iglesia amada, los deseos de la carne. Iglesia, tú tienes que entender que la carne no aprovecha al crecimiento de tu vida espiritual. Iglesia, en el nombre de Jesús, en esta mañana, si Dios te trajo a su casa, es porque Dios tiene un propósito contigo. Y es en esta hora que nos autoanalicemos cada uno de nosotros y veamos si hemos descuidado nuestra vida espiritual. El creyente carnal son personas que un tiempo se discipulan y un tiempo no se discipulan. ¿Por causa de qué? De los afanes de la vida. 1 o 2 veces está bien, porque el creyente espiritual desea, como un recién nacido, la leche espiritual. Iglesia, si alguno de ustedes han descuidado su vida espiritual y de una u otra manera, al ser descuidado nuestra vida espiritual, han estado viviendo en la carne, enojándose, resintiéndose, quizás no han perdonado como debe ser. Iglesia, si quizás han estado complaciendo los deseos de la carne, pero hoy yo te aseguro que esta mañana Dios la ha creado para ti. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y como le dije a mis hermanas en la base ayer, no hay que esperar ponernos a cuenta porque sabemos que Cristo viene pronto. No. Si tu propósito termina mañana, si tu propósito termina acá en 10 minutos, hoy es el tiempo, hoy es el día que Dios ha creado para ti, para que tú y yo nos pongamos a cuenta con el Señor. Y cada día, iglesia, hoy
hemos invocado el nombre de Jesús en una canción, hemos dicho Jesús, por muchas veces Jesús, Jesús, le hemos invocado su nombre. Pero nos hemos puesto a cuentas con Él, lo que hemos pensado, lo que hemos hecho. ¿Cómo estamos viviendo? ¿A quién estás alimentando? ¿A la carne o al espíritu? ¿Cómo estás caminando en tu vida espiritual? Iglesia, en el nombre de Jesús, hoy es el día que Dios ha creado para ti, para que hoy tú puedas tomar una decisión. Nadie te va a obligar a nada, es tu decisión. Si tú quieres pasar la eternidad con Dios, recuerda que el cristiano espiritual da su tiempo, da sus dones y talentos, da sus finanzas, sus fuerzas, da su amor para la extensión de la obra de Dios. Iglesia, en el nombre de Jesús, como dice Isaías, vengan a mí y pongámonos a cuenta. Que Él es fiel y justo. Estamos hablando a la iglesia. Él es fiel y justo para perdonarnos una vez más. Y hoy sus misericordias son nuevas para ti y para mí. Todavía hay oportunidades que Dios nos da. Así que, iglesia amada, en el nombre de Jesús de Nazaret, si tú decides convertirte, si tú decides arrepentirte de aquellas cosas que a Dios no le agrada y le estuviste haciendo y hoy te arrepientes, el Señor, iglesia amada, te va a perdonar. Si tú decides convertir tus malos caminos, si tú decides volver al corazón de Dios, a ese corazón que Dios le agrada, contrito y humillado, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana yo te invito a que vengas al altar de Dios y deja que Dios ministre tu corazón y deja que Dios oiga las cuerdas de tu corazón en el nombre de Jesús. Hoy es el día que te puedes poner a cuentas con el Señor, no esperando el rapto, sino que todos los días debemos de vivir conforme a la voluntad de Dios. Esta palabra a mí me edificó mucho, iglesia, mucho, mucho. Y hoy, como dice la Biblia, el que se crea santo, santifíquese más. El que se crea justo, dice, justifíquese más. Iglesia, en el nombre de Jesús, dale gracias a Dios por la vida que te da. Dale gracias a Dios por la palabra que te da. Sí, en el nombre de Jesús. Iglesia, Dios te ama. Nunca te dejará de amar. Y Él nos puede perdonar. Hoy es un día de restauración para ti. Es un día de restauración para la iglesia. Es un día donde tú le vas a pedir a Dios de que cumpla su propósito en ti. Pero depende de ti. Depende de ti. El creyente no puede estar diciendo, ve, el que fue al altar está en pecado. No, iglesia, no siempre. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Y en esta mañana, el que quiere empezar a restaurar su vida espiritual, quizás ha dado prioridad a otras cosas y no las cosas del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Si lamentablemente, quizás, hermano, tú que estás escuchándome en esta hora, quizás te saliste de la iglesia por causa del comportamiento de uno de tus hermanos, es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de perdonar a ese hermano.